Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Hoy es 12 de febrero del 2025 y en España son ahora las 18:58 de la tarde. Bueno, tarde-noche ya, porque hoy estaba el día lluvioso y está bastante oscuro. Bueno, pues como siempre, anunciarle el vídeo que veremos el próximo viernes, lo primero, para que estén sobre aviso, que serán del mismo libro que vamos a ver hoy, Deuteronomio Segunda Ley, Discurso 2 del Dr. Stephen Jones. Hoy vamos a ver el 11 y el 12, pero después vamos a ver el viernes, Dios mediante, vamos a ver desde la página 53 sería el capítulo 13, estar de acuerdo con los juicios de Dios, y entonces sería después la página 14, que se va del tema de bendiciones de la obediencia y todas estas cosas, y el 14, que será las avispas que Dios usó, que eran esas avispas, y va a ser un capítulo muy interesante. Vamos a hablar de las avispas relacionadas con Enoc y la pirámide de Giza en Egipto, y esas medidas que tiene, que son las medidas de sus lados, nos dicen las medidas de diferentes medidas del año, de los 3 tipos de año que hay: año lunar, año solar, y hay otro año que no me acuerdo cómo se llama ya. Bien, eso es lo que veremos entonces para el próximo viernes, Dios mediante, porque ya saben que de Deuteronomio estamos haciendo 2 vídeos seguidos para avanzar un poco, porque son bastantes libros. Aunque son cortos, como este, por ejemplo, son 76 páginas, ¿no? Bien, pues vámonos entonces a la página 45 para ver lo que tenemos para hoy. 45. Bien, el capítulo 11 se titula Pacto con los incrédulos. Después de decirle a Israel que no hiciera ningún convenio con las 7 naciones de Canaán, él dice en Deuteronomio 7, 3 y 4: por otra parte, no debéis casaros con ellos, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis sus hijas para vuestros hijos, porque desviarás a tus hijos de en pos de mí para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él te destruirá rápidamente. El motivo divino aquí no se dirige contra el matrimonio internacional o incluso interracial per se. El problema es la religión o la cultura religiosa que sería adoptada por los israelitas si consentían en casarse con esas naciones cananeas. Cualquiera podía arrepentirse de sus falsos dioses y convertirse al Dios de Israel, en cuyo caso se convertiría en un ciudadano de Israel y se juntaría con una de las tribus. Vemos, sin embargo, que después de que Israel conquistó Canaán, efectivamente comenzaron a casarse con cananeos que aún adoraban a otros dioses. Encontraron que incluso los no creyentes podrían ser buenas personas con hijos e hijas atractivos. Con el fin de hacer la paz entre los vecinos, los israelitas se aliaron por matrimonio con los cananeos. Siguiente epígrafe: Dios usó a los cananeos para probar a Israel.
El Señor siempre deja cositas por ahí para probarnos, ¿verdad? Tal vez la lección más notable de ese pasaje es el hecho de que Dios mismo usó a los cananeos para poner a prueba los corazones de los hijos de Israel. Jueces 3 del 1 al 4 dice: estas son las naciones que dejó Yahvé para poner a prueba a Israel. Subrayamos eso, que dejó Yahvé para poner a prueba a Israel. Por ellas, a través de estas naciones, ponerles a prueba. Es decir, todas las que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán, solamente con el fin de que las generaciones de los hijos de Israel experimentaran guerra aquellos que no la habían experimentado antes. Dios quería que aquellos que no habían vivido la guerra, pues la vivieran. Por eso a todos nos toca nuestra nación de guerra, ¿verdad? De guerra espiritual en este caso. Y eran para probar a Israel. Subrayamos eso también, eran para probar a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor, yo creo que sobra, los mandamientos del Señor que Él había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Dios había ordenado que Israel destruyera a los cananeos o los expulsaran. Sin embargo, Dios entonces tomó el crédito por haber dejado muchos cananeos en la tierra con el fin de probar a la próxima generación de israelitas. Vale, que hoy le faltan las as por ahí. Bueno, fue para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor. Por supuesto, Dios ya sabía el resultado de esa prueba, por lo que la prueba era realmente para nuestro beneficio. Fue para darnos pruebas de la raíz de anarquía que reside en el corazón del hombre. Si el Señor nos pusiera pruebas y permitiera problemas y tribulaciones, no llegaríamos a conocer a fondo la perversión de nuestro corazón, ¿no? Que el corazón del hombre es intrínsecamente perverso. Como dice Jeremías, ¿quién lo conocerá, no? Dice el versículo 6, y tomaron de sus hijas para sí mismos como mujeres y dieron a sus propias hijas a sus hijos y sirvieron a sus dioses. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y olvidaron a Yahvé su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Esta es la razón declarada para la primera cautividad de Israel al rey de Mesopotamia en los próximos versículos. Siguiente epígrafe, la ley de uniones ilegítimas. Ley de uniones ilegítimas. Las leyes sobre el matrimonio de Dios se establecen en unas pocas órdenes simples. Deuteronomio 22 del 9 al 11 dice: no sembrarás tu viña con dos clases de semillas, no sea que toda la producción de la semilla que sembraste y el crecimiento de la viña sean contaminados. No ararás con buey y un asno juntos. No deberás usar material mezclado de lana y lino juntamente. Estas son todas las mezclas ilegales en diferentes contextos, que nos hacen ser contaminados. El versículo 9 prohíbe la hibridación y las semillas modificadas genéticamente, que es lo que están haciendo ahora Monsanto y Bayer, que la compró después, ¿no? Eso es lo que están haciendo, entre otros, ¿no? El versículo 9 prohíbe la hibridación y las semillas modificadas genéticamente, los GMO, lo que provoca que la producción sea contaminada o estéril. El principio espiritual se aplica también para el matrimonio, como Pablo nos dice en 2 de Corintios 6 del 14 al 6. Claro, las leyes que no han caducado, que no se han eliminado, pero que se interpretan conforme al nuevo pacto, y pues aquí Pablo va a aplicar esas leyes en el contexto del nuevo pacto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué comunión tiene un creyente con un incrédulo?
¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Fíjese que dice que ninguna asociación, ningún compañerismo, ninguna armonía, ninguna comunión, ningún acuerdo entre nosotros y los incrédulos. Eso es lo que dice Pablo, que significa esas leyes de Deuteronomio, ¿verdad? Pablo se refería a uncir ilegalmente un buey y un asno para arar un campo. El principio espiritual de esta ley no era sólo acerca de las distinciones de peso entre bueyes y burros o asnos, se trataba de uncir en matrimonio los creyentes con los infieles o en cualquier tipo de asociación. Vamos a ver, a los creyentes con los infieles o en cualquier tipo de asociación. Creyentes y no creyentes funcionan en dos mundos separados. Normalmente tienen mentalidades separadas. Si usted se casa con un cónyuge incrédulo, el incrédulo va a tirar hacia el mundo y usted va a tirar hacia el Señor. Y va a estar la cuerda siempre tensando, y Dios va a nos va a poner circunstancias donde se tense cada vez más la cuerda. Y entonces van a ocurrir dos cosas. O el cónyuge incrédulo se convierte y viene hacia aquí, y entonces puede haber solución. Y lo que suele ocurrir muchas veces cuando no han sido matrimonios que el Señor quiere, pues el que deja de seguir al Señor es el creyente y vive pues acomodado a las cosas del mundo. Pablo se refería, pero eso, por ejemplo, en el matrimonio también puede ser, si usted se va a hacer un negocio, no es que comercie con los incrédulos, pero si a usted se asocia en un negocio con un socio que sea incrédulo, pues le va a pasar lo mismo, ¿verdad? Creyentes y no creyentes funcionan en dos mundos separados, en dos culturas distintas, dos juegos de leyes que son a menudo contradictorios entre sí. Lo más importante, un buey era un animal limpio y un burro o asno era un animal sucio, ¿no? Por supuesto, en 1 Corintios 7, del 12 al 17, Pablo encontró necesario dar consejo a los creyentes que ya estaban casados con no creyentes. Pues yo, por ejemplo, fue mi caso. Yo éramos los dos incrédulos. Bueno, éramos profesantes católicos, pero no habíamos conocido al Señor, no habíamos sido engendrados por el Espíritu. Entonces, pues éramos incrédulos, ¿verdad? Y entonces yo me convertí, mi cónyuge no se convirtió. Ahí empezó a haber un problema al que el Señor dio un plazo, y como yo no cedí en mi camino de seguir al Señor a macha martillo, a como diera lugar, pues lógicamente esa cuerda se tensó y se llegó a romper. En mi caso, ¿no? Se llegó a romper porque el cónyuge incrédulo no quiso convertirse y seguir al Señor. Entonces el Señor, bueno, ya te hemos dado muestras, ya te hemos dado el tiempo suficiente, ahora yo a este quiero que me sigas. Si tú quieres venir, bien, y si no, pues ahí te quedas. Y eso es lo que ocurrió. Dice, muchas veces uno de los cónyuges se convierte mientras que el otro permanece siendo incrédulo. ¿Qué se debe hacer en un caso así? Pablo desalienta el divorcio en estos casos. Lo desalienta, no quiere. Dice, si los dos todavía pueden vivir juntos a pesar de las diferencias, pues bueno, cada uno como que conserven el estado en que fue salvo. Pero si empieza a haber discrepancias y el cónyuge incrédulo no quiere, pues dice, sepárese porque no están sujetos a servidumbre, en ese caso, que fue también el caso que a mí me ocurrió. La conclusión es que el mandato bíblico está en contra de los matrimonios entre creyentes y no creyentes. Cuando si los israelitas violaron esa ley a gran escala, Dios los llevó al cautiverio. Moisés dijo en Deuteronomio 7:4, entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él te destruirá rápidamente. Vemos esto cumplido en Jueces 3:8. Entonces el furor de Yahvé se encendió contra Israel, de modo que los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel durante 8 años sirvieron a Cusán Risataim. Sobre el tema este de los divorcios y todas estas cosas, unos libros muy interesantes del doctor Stephen Jones,
que lo tienen ya también grabado en este canal, divorcio y nuevo matrimonio no es adulterio. Y matrimonios tipo Sara y tipo Agar, si alguno está interesado en el tema del matrimonio, también lo tenemos grabado en vídeo en este canal y también lo pueden descargar en PDF si ustedes lo quieren, en los blogs. Las consecuencias de casarse con no creyentes y ser unidos en yugo desigual con los no creyentes es que Dios nos puede vender en manos del rey de Mesopotamia, que es el antiguo nombre de Babilonia, la tierra entre dos ríos, Mesopotamia, quiere decir la tierra entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Por ejemplo, cuando los Estados Unidos, cuando Estados Unidos, si no, no sé, ya no sería, permitieron. Cuando Estados Unidos permitió que los inmigrantes no cristianos entraran libremente y se convirtieran en ciudadanos, la nación misma se convirtió en casada, entre comillas, con no creyentes. Como resultado, la propia América fue vendida a Babilonia en el año 1913 a través de la ley de la Reserva Federal, a causa de nuestra mezcla nacional entre creyentes y no creyentes que viven en la misma casa, en la misma nación. Debido a que otorgamos plena ciudadanía a los no creyentes y alentamos la inmigración de los incrédulos para diluir el carácter cristiano de la nación, la ira del Señor se encendió en contra de nosotros por traer a los que despreciaban la ley de Dios y se negaban a reconocer su derecho a gobernar la nación. Esa es la táctica que han hecho con el Plan Kalergi, que están implicando pues que toda América del Sur vaya a invadir el norte y que también los países africanos y los países musulmanes pues invadan Europa, los países cristianos, aunque Europa, entre comillas, en Estados Unidos, pues los evangélicos y todo demás, pues todavía queda mucho cristianismo allí, podríamos decir auténtico, entre comillas, pero desde luego en Europa hay una apostasía brutal. Uno habla de Dios en un autobús y lo miran como que era un extraterrestre o algo así. Así como Israel fue probada por Dios mismo en este asunto, también nosotros hemos sido probados y se ha demostrado que somos sin ley, anárquicos, inicuos. La historia de Israel se está repitiendo porque los corazones de los hombres no han cambiado en su tendencia a resistirse a la ley de Dios. Engañoso es el corazón en su creencia de que sabe mejor que Dios y puede diseñar sus propias leyes, que contradicen la ley de Dios. Incluso los cristianos han sido seducidos por el mismo pensamiento orgulloso. Se enseña que la ley de Dios ha sido abolida y que ahora pueden dejar a su falible conciencia ser su guía. Si los hombres fueran verdaderamente guiados por el Espíritu, no serían anárquicos, es decir, sin ley, para que el Espíritu de Dios no los deje caer en pecado, sino en la justicia de Dios. Caminar por la fe no da a los creyentes una licencia para pecar. El pecado es anarquía, dice 1 de Juan 3:4. Moisés dice en Deuteronomio 7:5, mas así habréis de hacer con ellos. Vosotros derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados, sus aseras, ¿verdad? Y cortaréis sus imágenes de asera. Pilares sagrados, imágenes de asera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser un pueblo para su propia posesión de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El método del antiguo pacto de lograr esto era ineficaz en el largo plazo. A largo plazo, ya que se refería únicamente a factores externos tales como altares y columnas. Privar a la gente de sus lugares sagrados y de culto no cambia el corazón. El nuevo pacto cambia los corazones de los hombres para que puedan destruir sus propios falsos altares y columnas, los falsos dioses y fortalezas espirituales. Sin embargo, lo harán solo cuando la Iglesia les manifieste verdaderamente la gloria de Dios. Mientras la Iglesia no manifiesta la gloria de Dios, pues la gente no se convierte y no va a ocurrir nada. ¿Cómo vivir con los incrédulos? Siguiente epígrafe.
Cuando Pablo dio consejo a aquellos creyentes que se casaron con los no creyentes, no abogaba por el divorcio, aconsejó al creyente permanecer unido, si el cónyuge no creyente deseaba continuar con el matrimonio. Bueno, usted ha compartido, puede seguir al Señor. Bueno, yo no lo voy a seguir, pero quiero seguir en el matrimonio, ¿no? Bueno, 1 Corintios 7:12, puede ocurrir que como a mí me pasó, el Señor lleve el matrimonio a un punto después de esperar un tiempo donde Él dice, bueno, hasta aquí ya es hora de forzar. No has querido venir, entonces yo voy a forzar una situación, por ejemplo, económica, de estancamiento, para forzarte a ti a venir a mí, o si no, pues a romper el matrimonio. Y así ocurrió en mi caso. Como el Señor nos llevó a una situación de asfixia económica, pues ella no quiso continuar con eso y decidió pues separar y romper. Ese es el asunto. No estaba dispuesta a abrir la persiana ni un poquito para que entrara la luz del sol y por lo tanto el Señor tomó la decisión de llevar el matrimonio al Valle de la Decisión. Y así nos lleva a nosotros. Al Jordán es llevar al Valle de la Decisión, que elijamos nuestra carne o que elijamos al Señor. Que elijamos dar muerto al viejo hombre o seguir viviendo en la tibieza, ¿no? Ser un cristiano a medias, ¿no? Como decía Wilhelm Busch, esa es la mayor mentira, el cristiano, tratar de ser un cristiano a medias, ¿no? Este mismo principio se aplica también a nivel nacional, nos guste o no. La situación en América y prácticamente todos los demás países es que los creyentes están uncidos con los incrédulos. ¿Qué hacemos en tal caso? El consejo de Pablo a los individuos es aplicable a las naciones también. En otras palabras, hemos de vivir en paz con los no creyentes, tanto como sea posible sin comprometer los principios de la ley bíblica. Estados Unidos no se va a poner ahora a echar a todos los que no son creyentes después de que los dejó entrar, ¿verdad? Ahora, además hay más no creyentes que creyentes. 1 Corintios 7:15 dice, Dios nos ha llamado a la paz. De hecho, Pablo nos dice que los creyentes santifican al cónyuge infiel. Así también los creyentes en la nación santifican una democracia secular. Pablo dice además en 1 Corintios 7:16, porque ¿cómo sabes, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O cómo sabes, oh marido, si salvarás a tu mujer? Eso le decía, el Señor va a dar un tiempo para que esos matrimonios se acomoden y el cónyuge incrédulo se convierta. Pero si el cónyuge incrédulo no quiere venir, Él va a forzar una situación para que el matrimonio se rompa y dejar libre al que sirve al Cristo para que lo pueda seguir a Él. Y bueno, el otro no quiso venir, pues ahí se queda, ¿no? Estamos llamados, de hecho, a dar testimonio de la gloria de Dios que hará que la nación se convierta a Jesucristo y así salvar a la nación. La única diferencia entre el individuo y la aplicación nacional en este caso es que los individuos hoy en día tienen más margen de maniobra para salir, mientras que a nivel nacional, ¿dónde puede un creyente hoy ir a vivir en una nación verdaderamente cristiana? No la hay, ¿verdad? Esperamos que venga ese último gran avivamiento que haga que las naciones enteras se conviertan al Señor y haya una constitución basada en la Biblia. 100%. Estamos atrapados en esta relación y realmente no tenemos otro lugar a donde ir. Por esta razón, nuestra instrucción es clara. Pablo dice que viva en paz y deje que su luz brille para que los no creyentes deseen lo que usted tiene. Yo no sé si a usted le puede pasar. Yo, hasta que yo no crucé el Jordán, era cristiano y estaba loco por el Señor y yo pues seguía al Señor, como le digo, a macha martillo, era tremendo, ¿no? Sin embargo, mi carácter era defectuoso todavía y entonces no era un buen ejemplo para mi excónyuge, ¿verdad? Entonces, eso pues forzó ciertas situaciones también, pero después de un tiempo, cuando ya crucé el Jordán y hubo un cambio sustancial en mí y el Señor demostró que Él otra vez nos estaba financiando y haciendo que nuestro presupuesto estuviera equilibrado, lo que no había ocurrido nunca hasta entonces, que siempre habíamos estado con préstamos y con no sé qué, con problemas. Sin embargo, ahí nos dio, pues no sé si fue 1 año o 2 años, donde el presupuesto estuvo equilibrado. Pero después de ver eso
eso de parte del Señor, después de haber ciertos milagros de parte del Señor, después de ver el cambio en el carácter, pues no quiso venir, pues entonces el Señor decidió llevar eso otra vez a la ruptura. Bien, bueno, le mezcla un poquito el tema del matrimonio, que creo que es interesante para aquellos cónyuges que tienen problemas de pareja, porque uno es incrédulo y el otro no, o que hayan pasado por divorcios y demás. Bien, ya saben, divorcio y nuevo matrimonio no es adulterio. Capítulo 12, la ley del amor. Deuteronomio 7, 7 y 8 dice: y el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque erais el más pequeño de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó y guardó el juramento que juró a vuestros antepasados. El Señor os sacó con mano fuerte y os ha rescatado de la casa de esclavitud, de la mano de Faraón, el rey de Egipto. El amor de Dios se expresó en Israel bajo Moisés, pero comenzó con Abraham. No era más que un hombre, y en ese momento él era el más insignificante de todos los pueblos. La fe de Abraham, no la genética, era el rasgo que Dios encontró atractivo en esta relación de amor. Génesis 15:6. Este amor luego se extendió a la nación que vino de él, que nació de sus lomos, ¿verdad? Como dice la palabra. Cuando Israel carecía de fe, perdían el favor de Dios, y Dios traía juicio sobre ellos. Bien, siguiente epígrafe, vamos a ver los 3 niveles de amor. Hay 3 niveles diferentes de amor que podemos observar, no solo en nuestras propias vidas, sino también en la manera en que Dios expresa su amor. Estos 3 niveles siguen las 3 palabras griegas para el amor. Hay 3 palabras diferentes en griego para el amor. La primera es eros, o sea, las 3 son eros, fileo y después ágape. En griego, en realidad, si lo pronunciamos en griego, sería agape y no ágape. Los dos últimos se utilizan en realidad en el Nuevo Testamento, el fileos y el ágape. El primero es eros, que es la atracción física, una atracción puramente física, puramente sexual. El segundo, fileo, es una relación más madura que ha evolucionado hasta convertirse en una relación 50-50, 50-50, ¿no? De equilibrio. Es una relación más madura que evoluciona hasta convertir en una relación 50-50 porque es el amor entre hermanos. El tercero, agape o ágape, es la relación completamente madura que expresa el amor incondicional y sin fin. El amor fileo es más bien una justicia, ¿eh? Yo te trato a ti bien y tú me tratas a ti bien, ¿no? Pero el otro, el ágape, digamos, yo te trato bien aunque tú me trates mal, ¿eh? Es el amor incondicional de Dios. Cuando aplicamos esto a Dios, vemos que Él tiene un amor general por la creación, por la ley de la atracción. Ley de la atracción, es decir, el Señor le atrae lo que ha creado, lógicamente. Tiene amor fileo a la Iglesia, o por la Iglesia, vamos a poner mejor, por la Iglesia. Tiene amor fileo por la Iglesia. Israel en el Antiguo Testamento, pues tenía el Señor un amor fileo, ¿no? Pero que implica mucha disciplina siempre y cuando la Iglesia pero que implicaba mucha disciplina siempre y cuando la Iglesia era un menor de edad. Gálatas 4:1, ¿verdad? Cuando somos menores tenemos que estar bajo ayo. Por último, cuando la fe está totalmente inculcada y madura en los vencedores, Dios es capaz de expresar su pleno amor ágape sobre ellos, ya que son capaces de manejar tal favor sin arrogancia. En un momento en el que el Señor nos muestra su amor incondicional y nos sabemos que somos amigos de Él, que Él está loco por nosotros y que nosotros estamos locos por Él, y entonces ya hemos madurado y no somos arrogantes. Pero de otra forma, cuando el Señor nos mostraba antes algún favor, algún don, nos usaba para hacer algún milagro, alguna cosa, sacábamos pecho y nos crecíamos. Entonces el Señor nos tenía que bajar. Tenía que venir el palo. Primero la zanahoria y después el palo. Bien.
Entendemos, por supuesto, que cuando aplicamos esto a Dios, cuyo amor es perfecto en todos los sentidos, en realidad estamos describiendo su nivel de expresión en lugar de la inherente calidad de su amor. La calidad de su amor ágape le obliga a encontrar una manera de salvar a toda la creación. Pero debido a que Él salva a la mayoría de la gente por la disciplina de los juicios, su expresión de amor no es tan evidente para los que están siendo disciplinados. Es lo mismo cuando nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos, porque ellos tampoco pueden entender que la disciplina no es una manifestación externa de amor fileo, sino una expresión del amor ágape de Dios. Los hijos, cuando los Dios les castigan, ellos lo que ven es el castigo, no se dan cuenta de que ese castigo es porque los padres los aman incondicionalmente y no están dispuestos a consentir ciertas cosas que les van a hacer mucho daño en el futuro. Es decir, están dispuestos a darles la medicina, aunque el jarabe no sea muy del gusto, ¿verdad? Pero hay que tomarlo y punto, porque eso nos sana. Siguiente epígrafe: la disciplina de Dios trae madurez. Es la mayor bendición de Dios la disciplina, aunque cuando la pasamos y la atravesamos, pues siempre nos duele. Pero luego, cuando ya hemos sido sanados, hemos descubierto que nuestro corazón efectivamente era intrínsecamente perfecto, vemos el cambio, vemos cómo nuestro carácter ahora ha madurado, es manso, es diferente, cómo hemos aprendido a obedecer a Dios, cómo hemos aprendido a estarnos quietos, cómo ya no somos tan arrogantes, etcétera, pues entonces, pues amamos eso, miramos hacia atrás y decimos, es bueno que el Señor me llevara por allí. Cuando Dios redimió a Israel de Egipto, Dios compró una nación de esclavos. Ellos aún no estaban listos para ser puestos en libertad, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como dice Romanos 8:21. En su inmadurez espiritual colectiva eran aún menores de edad, como Pablo nos dice, y con necesidad de tutores y curadores. Gálatas 4:2, para llevar la disciplina a su forma de vida. Mientras estamos en las etapas de Pascua y Pentecostés, necesitamos tutores, dejamos estar bajo ayo para que no nos extraviemos. Eso de mira solo a Dios y no, yo solo tengo por cabeza a Dios, que dicen tanta gente, es que nunca han querido someterse a la obediencia y nunca han conocido lo que es estar en el cuerpo de Dios para aprender la obediencia, sometiéndose a personas que incluso son más inmaduros que ellos, pero Dios lo quiere así porque solo se pueden forjar los Davides bajo la batuta de los Saúles, ¿verdad? Es lo mismo con cada uno de nosotros individualmente. El hecho de que lleguemos a un punto de fe en Cristo donde podemos decir somos salvos, no significa que de repente habremos llegado a la madurez espiritual sin más necesidad de disciplina. No, más bien nuestra justificación exige la disciplina necesaria para la santificación. Nuestra experiencia de la Pascua es cuando nos inscribimos para la formación hacia la santificación. Luego viene el bautismo del Espíritu Santo y sí, tenemos una luna de miel, pero el Espíritu nos lleva al desierto para ser probados y tentados, y que al final, por esas pruebas y tribulaciones, la ley de Dios sea inscrita en nuestros corazones, que la Biblia deje de estar afuera solamente y ahora esté dentro del corazón. Es por eso que todavía necesitamos la ley, porque es el agente de cambio para llevarnos plenamente a la filiación madura. Entramos en la filiación cuando morimos a la carne, entramos al lugar santísimo de tabernáculos, donde pues Cristo ha sido ya formado en nosotros. Cristo es nacido en nosotros. Somos engendrados en Pentecostés, somos engendrados en la Pascua, somos gestados en Pentecostés y nacemos en tabernáculos. Salimos del desierto y entramos en la tierra prometida, en la vida de resurrección, en la vida victoriosa, etc. Pero ese Cristo que ha sido formado en nosotros ha sido un Cristo pequeño, un Cristo bebé que tiene que crecer desde la luz de la aurora hasta la plenitud del mediodía. Ahí sería la plena madurez, la plena filiación, ¿verdad? Como filiación, maduros creciendo en madurez. Bueno,
En otras palabras, la promesa de la filiación es una promesa a la que Dios nos guiará y para ello nos disciplinará como menores hasta que lleguemos a la madurez plena y alcancemos la adopción de hijos, la eudotesia, que se dice en griego, Romanos 8:23, eudotesia o eudotesia, no me acuerdo exactamente. Esto llega en el momento de la redención del cuerpo, es decir, la resurrección y o cambio. Recibimos la adopción de hijos ya cuando efectivamente recibimos el cuerpo glorificado. Pero de alguna forma la filiación la tenemos, como les digo, cuando Cristo ya es nacido en nosotros, pero Cristo tiene que crecer hasta esa plena madurez o esa plena eudotesia, plena filiación. Bien, esa adopción era una práctica la adopción era una práctica en esos días consistente en dar el poder notarial al hijo maduro sobre la herencia del padre. Tal poder no era dado a los inmaduros para no despilfarrar la riqueza de la familia, para que no despilfarrasen la riqueza de la familia. Eso había una ceremonia que cuando ese hijo llegaba a esa edad, pues entonces se le entregaba el poder de disponer, de firmar, el anillo de sello, ¿no? A nivel colectivo o nacional, a diferencia del personal, Israel fue redimida de Egipto y luego comenzó su viaje al monte Horeb, donde se suponía que Israel iba a escuchar la voz de Dios y recibir la ley en sus corazones. Si hubieran podido escuchar en ese momento, su tiempo pentecostal de disciplina habría sido muy corto, unos meros 490 días antes de entrar en la plenitud de la promesa a través de la fiesta de tabernáculos. Pero esa será la voluntad de Dios, pero no era el plan de Dios. Eso iba a venir para esta etapa, este kairos de Dios del cruce del Jordán. Para personas individualmente lo ha existido siempre, pero a nivel colectivo la Iglesia va a entrar, esta es la época del cruce del Jordán, ¿verdad? Por cierto, perdón que les haga un inciso. Ven que ahí me salen muchas cosas en rojo. Si alguno sabe manejar bien este programa de LibreOffice Writer, pues y me dice cómo yo he puesto el diccionario del language tool, pero en este nuevo programa que se a mí me había dañado, lo he vuelto a poner y antes cuando yo ponía una palabra la añadía al diccionario, luego se me quitaba, pero ahora las añado al diccionario y luego me siguen apareciendo en rojo. No sé qué es lo que está pasando. Si alguien sabe una solución para eso y se apiada de mí, pues que me lo diga. Sin embargo, eso no sucedió, por lo que su tiempo en el desierto se alargó considerablemente. Ellos entraron en Canaán en la Pascua 40 años más tarde y se quedaron atascados en la edad de la Pascua hasta que la plenitud del tiempo llegó y Jesús murió en la cruz. Entonces la Iglesia entró en una edad pentecostal que ha finalizado recientemente en 1993. Estamos en la transición a la edad final de tabernáculos. Debido a que Pentecostés era el periodo de entrenamiento principal en el desierto de Israel, es evidente que la ley aún era necesaria para disciplinar a la Iglesia en su conjunto. Los vencedores entre ellos, por supuesto, también necesitan la ley, pero la diferencia es que su capacidad de oír la palabra significaba que la ley sería escrita en sus corazones. En realidad aprenderían la obediencia por el oír. El resto de la iglesia en el desierto permaneció, el resto de la iglesia en el desierto, que es la iglesia de la edad de la Pascua, ¿verdad? Así la llaman en Hechos, la iglesia en el desierto permaneció en rebeldía porque su carne resentía las restricciones que la ley de Dios imponía sobre ellos. Siguiente epígrafe. Este es el gran problema de la iglesia laodicense de este fin del tiempo, ¿verdad? Y ahí entramos, todos los evangélicos, los católicos, porque esta es la edad, digamos, de la Odisea, del tiempo de la Odisea. Huyendo de la disciplina de Dios. La iglesia que huye del bautismo de fuego y que por eso no cruza el Jordán y que por eso no
no acaba de ser vencedora. La Iglesia también hoy ha sido tan rebelde como la mayoría de los israelitas bajo Moisés. Por esta razón muchos enseñan que la ley ha sido anulada, legalizando de este modo cualquier pecado que queramos cometer nosotros mismos. La Iglesia, por supuesto, no podía funcionar sin leyes. Si se tratara de hacerlo, el resultado sería el caos hasta que se alcanzara el estado de degeneración moral absoluta. La anarquía lleva a la degeneración moral absoluta. Por lo tanto, lo que la Iglesia realmente pone de manifiesto cuando dice que la ley ha sido eliminada es como si ahora se nos permitiera elegir qué leyes queremos obedecer, lo que nos daría el derecho a desobedecer cualquier ley que nuestra carne quisiera violar. Por ejemplo, muchos cristianos aborrecen el aborto. Sin embargo, permiten la usura. Ellos predican acerca de amar a tu prójimo como a ti mismo y sin embargo la Iglesia tiene una larga historia de maltratar a los de otras razas. Son elocuentes en la defensa de sus libertades constitucionales, pero no saben nada de la ley del jubileo, que es la base divina para toda libertad. Cuando los cristianos se lamentan de la ley de Dios como una cosa mala, ellos confiesan que no están de acuerdo con David, quien dijo: la ley del Señor es perfecta. Salmo 19:7. Si creen que David habló inspirado por el Espíritu Santo y que el Nuevo Testamento está inspirado por el Espíritu Santo, pues una ley perfecta no se puede anular. Ellos tampoco están de acuerdo con Jesús, que deploró la anarquía, que es, si quieres, la anomia, iniquidad. Anomia es ser sin ley, en Mateo 7:23. Mientras ellos dicen creer los escritos, dicen creer en los escritos de Pablo como la base de sus puntos de vista antinómicos, dos preceptos legales o dos principios racionales que se contradicen. Eso es lo que quiere decir antinómico, dos preceptos legales o dos principios racionales que se contradicen, que en realidad no están de acuerdo con Pablo, quien enfáticamente declaró que no se anulaba la ley, sino que se confirmaba. Otra cosa más clara que el agua: no anulamos la ley, sino que la confirmamos. Sin embargo, nos empeñamos antes en que decía que la ley que había sido abolida. Bueno, Romanos 3:31 es lo que dice que confirmamos la ley. De hecho, Pablo confesó que su mente carnal estaba en enemistad con la ley de Dios, pero que la mente de Cristo en él servía a la ley de Dios. Romanos 7:25. Pablo dice que estaba sirviendo a la ley de Dios. ¿Cómo la iba a servir si había sido quitada, verdad? Por lo tanto, si alguno quiere servir a la ley del pecado, solo sigue los pasos de la mente carnal de Pablo, que el apóstol había condenado a muerte. El verdadero Pentecostés es someterse a la disciplina divina de la ley de Dios. Ese es el día que Dios habló los 10 mandamientos a Israel para comenzar su tiempo de disciplina. Pero, por desgracia, muchos han seguido el ejemplo de los israelitas que huyeron y se negaron a acercarse a Dios. La zarza ardiente es muy bonita, pero a medida que te acercas a la zarza ardiente, el calor se empieza a notar y cuanto más te acercas, más. Y al final te quemas y al final te tienes que quemar entero, porque eso es el holocausto. Éxodo 20 del 18 al 21. Sus corazones y oídos estaban endurecidos, como el salmista nos dice en el Salmo 95:7, citado de nuevo en Hebreos 3 del versículos 7 y 15, y de nuevo en 4:7. Cuando huimos de la disciplina de Dios, eso va en negrita y subrayado, pensando que tenemos que ser libres solo para disfrutar de las cosas buenas que Dios da a sus hijos, impedimos nuestro crecimiento espiritual. También subrayado y en negrita. Repito, cuando huimos de las disciplinas de Dios, impedimos nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que dejar de correr y empezar a someternos a la disciplina del Espíritu Santo. Muchos esquivan a Dios. Por aquí el Señor le pone la meta así, pero se van por el otro lado y se la pasan esquivando a Dios, circunvalando a Dios, pero al final tú no puedes. Al final tienes que llegar a la conclusión de que te rindes o te quedas y vas para atrás.
Tenemos que dejar de correr y empezar a someternos a la disciplina del Espíritu Santo, conocida también como el bautismo de fuego. Eso es lo que ha rechazado la Iglesia. Y como ha rechazado el bautismo de fuego, la Iglesia de Pentecostés, que es una iglesia sin levadura, como nos dice Levítico 13, es una ofrenda que se ofrecía con levadura, la única ofrenda que admitía levadura, pues Pentecostés es una edad endeudada. Si a Pentecostés huye del bautismo de fuego, la levadura lo que hace es campar por sus fueros y leudar toda la masa. Si le metemos el bautismo de fuego, pues al final acabamos con la levadura. El Espíritu Santo trae a nosotros la misma ley de fuego que se presentó a Israel en el primer Pentecostés en el monte Horeb. Siguiente epígrafe: la esclavitud a Dios conduce a la libertad. Es importante que entendamos la redención de Dios y su relación con el viaje por el desierto de Israel, porque entonces podemos entender cómo se refiere también a la Iglesia en el desierto del Nuevo Testamento. De Hechos, ¿verdad? El principio más incomprendido en el día de hoy es que la redención compra un esclavo. Los esclavos redimidos no son libres de hacer lo que quieran, sino que están obligados a servir a sus redentores. ¿Qué pasa? Un tiempo el Señor te salva, te rescata de la libertad del pecado y como que te deja ahí para ver si tú decides si le vas a servir o no le vas a servir. Hasta que te das cuenta de que merece la pena servirle, pues va a pasar un tiempo que muchos, y para muchos no llega nunca, porque van a tener que pagar el precio de seguirle a Él. No se puede quedar uno en punto muerto, ni aquí ni allá, con un pie en la barca y otro en el muelle, y al final siempre acaba uno en el agua. Así como la iglesia que Dios redimió de Egipto, así como la iglesia que Dios redimió de Egipto, así también la iglesia del Nuevo Testamento fue redimida de la esclavitud del pecado. Levítico 25:53 y Romanos 6:18. En ambos casos tuvieron que aprender el arte del amor fileo por la obediencia, es decir, la justicia, ¿no? Porque Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En nuestra etapa de desarrollo fileo tratamos de guardar los mandamientos por la disciplina carnal, pero cuando llegamos al verdadero nivel ágape, guardamos los mandamientos por naturaleza. Eso nos brota del interior porque estamos totalmente de acuerdo con Dios. Deuteronomio 7, del 9 al 11 dice: Conoce pues que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a 1000 generaciones, con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, pero paga en sus caras, la palabra ahí es paniim, paga en sus caras a los que le odian para destruirlos. Él no es remiso con los que le odian. Les dará el pago en sus caras. Por tanto, guardaréis no es remiso, no se retrae, ¿no? Les dará el pago en sus caras. Por tanto, guardaréis el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo os mando hoy para hacerlos. Aquí Moisés emplea un juego de palabras proféticas en torno al término paniín, que quiere decir cara, rostro, ¿verdad? El juicio es en términos de algo que Dios hace a sus caras, a sus rostros, ¿no? Para entender esto debemos comprender que la recompensa, aquí sobra esto, el juicio es en términos de algo que Dios hace a sus caras. Para entender esto debemos comprender que la recompensa de Dios en la fiesta de tabernáculos será el cuerpo glorificado, como se vio en la cara de Moisés. Era un tipo del cuerpo glorificado, el rostro de Moisés resplandeciente. Éxodo 34:29. Su recompensa era solo un tipo, por supuesto, y por lo tanto más tarde se desvaneció. Pero Jesús también se transfiguró en Mateo 17:2 para cumplir con el tipo anterior. En un momento que
Señor dejó que su carne trasluciera el cuerpo glorificado que había dentro, ¿no? Pablo expone sobre este concepto profético en 2 de Corintios 3 y 4. Recuerdo una novela de los tres tifeños que a un cristiano lo azotan y por las llagas y las rajas que le estaban haciendo las láminas de la fusta del látigo, pues brotaba luz, ¿no? En una de las novelas del doctor Stephen Jones. Bien, Pablo expone sobre este concepto profético en 2 de Corintios 3 y 4, que nos dice en 3:18 que estamos destinados a ser transformados en la imagen de Cristo, transformados a la imagen de Cristo de la misma manera. En 4:6 dice además, porque el mismo Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. En otras palabras, a medida que entramos en la imagen de Cristo, el rostro glorioso de Cristo se expresa en nuestra cara. De esta manera, el conocimiento de la gloria del Señor, como dice Habacuc 2:14, llenará toda la tierra. Esta es la libertad gloriosa de los hijos de Dios que desea toda la creación, Romanos 8:19 al 23. Pero aquellos que odian a Dios, los que no guardan sus mandamientos, serán juzgados con oscuridad continua en sus rostros, en sus caras. Bueno, mis queridos, hasta aquí en el día de hoy. Como les dije, veremos el capítulo 13 y el 14 para el viernes, Dios mediante. Gracias por acompañarme hasta aquí. Les bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Le pido al Padre que les conceda a todos la maravillosa luz de la Shekinah en el lugar santísimo de tabernáculos, que es mayor que la luz de la menorá en el lugar santo de Pentecostés, y para que así puedan tener pleno discernimiento de la palabra de Dios. Y hasta entonces, pásenlo bien.